El 20% de todos los tipos de cáncer en nuestro país son cáncer de mama. Los factores genéticos son muy relevantes en esta enfermedad. De esto y más hablaremos hoy en Mundo Salud. Muchas gracias por acompañarme en una nueva emisión de Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez y este día vamos a hablar de algo que nos interesa mucho a las mujeres: el cáncer de mama y la altísima incidencia de esta enfermedad en nuestro país. Y para hablar de eso, tengo una súper invitada y además una gran amiga, la doctora Gabriela Regalado, que es oncóloga clínica del Hospital ABC y es máster en oncología molecular y sabe mucho de estos temas, tiene una experiencia extraordinaria, además estudió medicina interna y es una tipaza, así que bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juana. Buenos días a todos. La verdad estoy muy contenta de estar el día de hoy acá. Creo que siempre es de relevancia estar hablando de temas de salud, de poder hacer que todos tengamos, que empleemos el conocimiento científico como algo más fácil o más coloquial para que todos podamos tener esta información. Exacto. Fíjate que cuando pensamos desde el equipo de Mundo Ejecutivo en este espacio, la intención es justamente que estos conceptos que ustedes, los especialistas, en sus congresos de medicina, en sus foros académicos platican y que están muy lejos de la vida de las personas comunes y corrientes como todos nosotros, podamos entender y podamos usarlos en beneficio de nuestra salud, de nuestro bienestar. Y arrancaba el programa de hoy, Gaby, hablando del cáncer de mama, de la altísima incidencia que tenemos en el país y además de algo bien particular, y es que en México diagnosticamos cáncer de mama en etapas o en edades mucho más tempranas que en general en el resto del mundo. ¿Cómo ves tú el proceso de diagnóstico? ¿Hemos mejorado de las pacientes que se diagnosticaban en etapas muy avanzadas de la enfermedad? A la fecha estamos diagnosticando en etapas más tempranas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es este panorama general del cáncer de mama hoy? Claro, pues como bien dices, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en el mundo y también en México es el cáncer más frecuente en las mujeres. También es importante recordar que se puede presentar en hombres, aunque esto es un pequeño porcentaje solamente. Y como bien dices, principalmente la parte del diagnóstico inicial, sabíamos que el cáncer de mama era un cáncer que se presenta en mujeres entre los 55 a los 65 años de edad, que es el promedio que se presenta en todo el mundo, pero actualmente hemos visto que hay un aumento en mujeres más jóvenes. Segundo grupo, o en México incluso el grupo más frecuente es de los 45 a los 55 años de edad, y cada vez tenemos pacientes que desde los 30 a 35 años pueden presentar un cáncer de mama. La pregunta fundamental siempre cuando hablamos de cáncer, una de las explicaciones que damos es que todos los cánceres son asociados a mutaciones, es decir, a un conjunto de mutaciones que se pueden adquirir o que se pueden heredar. A ver, pero espérate, ¿qué es eso? ¿Qué es una mutación? Porque parece a película de ciencia ficción. Claro, y eso es lo que por mucho tiempo no entendíamos, porque no sabíamos qué pacientes tenían una predisposición a tener un cáncer. Sabemos que hay familias enteras que tienen mucho cáncer en sus abuelos, en sus hermanos, en sus tíos, y hay otras familias que nunca han presentado un cáncer y de repente lo pueden desarrollar. Entonces, lo que realmente es que ocurre una alteración en alguna proteína de las que se encuentran en nuestras propias células. ¿Qué significa esto? Todas nuestras células, todo lo que conforma nuestro cuerpo, son células que están en constante crecimiento. Nosotros somos como, yo suelo explicarlo a los pacientes, como un yin-yang, somos como un equilibrio que existe. Es decir, cada una de nuestras células tendrá un proceso que es el nacer, el crecer, el reproducirse y el morir. Cuando alguno de los procesos que hace que esta célula cambie y que en lugar de que tenga una muerte celular normal, continúe existiendo, a eso se le llama una mutación. Es decir, en su mecanismo, tanto de iniciación o de muerte o de crecimiento, existe algo que hace que esto cambie por completo. Algo se dañó en su información, Exacto. Que en lugar de hacer lo que tenía que hacer, empieza a crecer.
empieza a crecer y a hacer lo que quiere hacer. Exacto. Es como si se hiciera autónomo. Ok. Entonces, nosotros le llamamos al cáncer la proliferación de cualquier célula de una manera autónoma que tiene dos capacidades: invadir localmente en donde se originó y aparte de eso hacer metástasis, irse a otro sitio. A eso se le llama un tumor de cualquier índole que tenga este componente como de invasor o de invasividad a otros órganos. Por esta razón, el cáncer, obviamente si es un cáncer que no se trata, va a llevar a un pronóstico ominoso, ¿no? En este caso la muerte. Y entonces esto es lo que nos ha llevado a que tratemos de buscar cuáles son las causas de los cánceres. Y te voy a dar una cifra que es impresionante: el 94% de los pacientes que presentan un cáncer en el mundo no sabemos por qué. ¡Wow! No sabemos qué mutación realmente adquiere para poder desarrollar un cáncer. Solo un 6% de las personas en el planeta van a tener este componente hereditario muy marcado. Es decir, mi abuela tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer, o tenemos cánceres muy jóvenes, una línea familiar muy directa. El resto no sabemos. Y esto es lo que nos hace que tengamos que hacer en los servicios de salud escrutinios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacerle exámenes a muchas mujeres. En el caso de cáncer de mama es tan frecuente que es costo eficiente hacer exámenes a partir de los 40 años. O en quienes tengan factores de riesgo más específicos, hacerlo incluso más jóvenes. ¿Por qué razón? Porque es un cáncer que no tenemos a veces factores de riesgo tan asociados, no sabemos a quién sí le va a dar y a quién no, que tenemos que hacer un escrutinio en todo sentido, que significa hacer estudios para poderlo diagnosticar a tiempo. Y aquí entra una cuestión muy importante, que es a lo que te dedicas a hacer tú, que a mí me parece increíble, que es la prevención y la promoción de la salud. Ya. Entonces, a ver, has dicho tantas cosas. O sea, solamente el 6% de los casos que ustedes ven en el consultorio, en el hospital, sobre cáncer, tienen una fuerte influencia hereditaria. Así es. Era muy fácil predecir que en esa línea familiar, por ciertas genes o mutaciones, íbamos a tener una presencia de cáncer. Pero luego, en el 94% de los casos, no. Es decir, podemos encontrar un gen asociado o podemos no encontrarlo. O podemos no encontrarlo, ok. Y entonces, allí hace todo el sentido, esto que hemos insistido desde muchísimos foros y muchas personas, los médicos, los no médicos, de lo que significa la medicina de prevención y cómo tendríamos que adoptar rutinas, ¿no? Como otras que tenemos de irnos a vacaciones una vez al año, o de ahorrar, o de celebrar la Navidad. También tendríamos que incorporar ciertas rutinas de prevención que nos permitan ¿qué, Gaby? ¿Qué es lo que tenemos que buscar cuando estamos pensando en medicina preventiva? Lo que tenemos que buscar principalmente es recordar que tenemos que ir al médico aunque nos sintamos bien. Es decir, la parte de la salud debe ser primordial, y ese es el concepto que significa salud: el bienestar físico, social y emocional de una persona, y entra en todo ese concepto. Entonces es muy importante que nosotros como oncólogos prácticamente recibimos ya muchos pacientes con el diagnóstico, y desafortunadamente yo en un 70% de mi consulta los pacientes fueron casi a 3 o 4 médicos antes de haber llegado conmigo. Entonces la gente usualmente prácticamente busca la ayuda cuando se siente mal. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de revertir. ¿Y por qué pasa esto en nuestro país? Como lo hemos sabido siempre, mucho del presupuesto que existe en salud es dado a la curación. ¿Qué significa esto? A la enfermedad. Solo sabemos que de un 100%, un 85% es para la enfermedad. Solo un 15%, o sea que es una parte muy pequeña, va a estrategias de prevención. Vamos a un corte, Gaby, si me lo permites, y regresamos, porque esta mujer tiene muchas cosas que contarnos y que enseñarnos. Y dijo algo bien importante: vamos al hospital cuando nos sentimos mal. ¿Qué tal si vamos antes de sentirnos así? Vamos a un corte y regresamos. Ver huecos en tu cabeza o cabellos tirados por todos lados es una sensación angustiante. Por esa razón, Chili & Chili tiene preparado para ti su kit de shampoo vitaminado y loción capilar. Este producto ha sido pensado para su uso diario. Entra ya a Mi Shop y obtén un 15% de descuento.
tener acceso a toallas sanitarias, tampones o la copa menstrual es algo básico para más de la mitad de la población de este país. Y desafortunadamente hay una amplia proporción de mujeres que no tienen acceso a este tipo de insumos tan elementales, y una gran mayoría de ellas son niñas y mujeres adolescentes que estudian en la secundaria, en la primaria o en la prepa. Por eso es grandioso que estén generándose iniciativas en los congresos locales e incluso en el federal para que se les proporcione de manera gratuita estos insumos a las niñas y adolescentes en las escuelas públicas. Incluso en el Congreso Federal ya pasó en la Cámara de Diputados, la iniciativa fue aprobada, tiene que ser aprobada en el Senado, todavía está detenida, pero ese tipo de iniciativas se han dado en el Estado de México, en Veracruz, en la Ciudad de México. Todavía no se aprueban, pero hay un caso que ya se aprobó y eso es fantástico, que fue en el Estado de Michoacán. Es formidable porque eso implica que la gran mayoría de las niñas del Estado de Michoacán que estudian en las escuelas públicas ya no van a tener ese problema de que llegan a faltar cada mes periódicamente, cada vez que tienen su ciclo menstrual, por falta de tener sus insumos básicos para gestionar su menstruación. Y para evitar también pues los prejuicios y los tabúes que hay en torno a la menstruación, el Congreso michoacano aprobó que se distribuya material educativo, sobre todo de educación sexual y de educación menstrual, para quitar esos prejuicios en torno a la menstruación, que es algo natural, no es sucio, no tendría por qué verse con vergüenza ni mal, ni que haya esos tabúes entre los niños y las niñas, porque luego se genera el bullying, la discriminación cuando las niñas están en este periodo, y sobre todo las chiquitas que luego no saben cómo manejar, o las que están empezando, y que incluso entre los propios padres de familia haya esa educación para saber atender y educar a sus hijos. Porque en materia de educación sexual hay mucho que nos falta por avanzar en este país, pero por lo pronto que demos un paso adelante para evitar los prejuicios en torno a la educación menstrual y la atención de las niñas y mujeres en su menstruación es vital e importante, y es una buena noticia. Antes del corte, la doctora Gaby Regalado nos decía que tenemos esta mala costumbre de ir al doctor cuando nos sentimos mal, pero que rara vez vamos cuando nos sentimos bien para asegurarnos que todo esté bien, porque además el tema del cáncer es que no duele, no se siente, y cuando duele y cuando molesta, normalmente está muy avanzado. Así es, lo dijiste justo. Si hablamos incluso de cáncer de mama, muchas veces hay pacientes que nos dicen, es que no me había dolido. Y justo a veces pensamos, ojalá y doliera, porque nos daremos cuenta más rápido, y muchas de las lesiones que se presentan no duelen. Cuando hay un síntoma visible a un paciente, esto quiere decir que el tumor ya avanzó. Entonces, justamente la intención es tratar de revertir esto. Como no hay una estrategia de saber bien qué pudiera hacer una prevención en este tipo de cáncer, la idea es poder hacer un diagnóstico precoz, que esa sería la palabra ideal. Ahora, ¿qué otras estrategias podemos hacer o hemos ido tratando de buscar los médicos? Pues hemos visto los factores de riesgo ambientales. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tiene el ambiente que hace que alguien tenga esta predisposición a desarrollar un cáncer? Es decir, más allá del factor hereditario. Más allá del factor hereditario. Es decir, lo que sabemos ahora, como tú sabes, hay cada vez más cáncer. Obviamente sabemos que habemos más seres humanos en el planeta, vivimos más tiempo. Hay más herramientas de diagnóstico. Así es. Y también hemos cambiado muchas de nuestras costumbres. No es lo mismo hace 20 o 30 años que actualmente. Nuestros hábitos alimenticios son distintos. Hay más tasas de obesidad, hay más obesidad en niños. Todo lo que utilizamos el día a día tiene muchos factores de posiblemente que convivimos con más carcinogénicos. Por ejemplo, cuando hablamos de un antillamas, que fue un boom hace unos 10 o 20 años, se escribió muchísimo acerca de una sustancia que se llama bifenol A. Este es un antillamas que se utiliza en todas las superficies de plástico para evitar que ardan o que se prenda fuego. Y esto es algo con el que convivimos en la mayoría de todo lo que estamos rodeados, ¿no? El plástico ha sido una cosa impresionante en este mundo actual de hiperconectividad. Tenemos más herramientas para que todo el mundo podamos tener mejores casas, mejores muebles, mejores herramientas para vivir, y posiblemente todo con lo que convivimos, que es mejor, también seguramente tendrá un componente carcinogénico. Entonces, claramente no lo tenemos tan estudiado,
porque tendría que haber una evidencia científica de muchos años de estudio para poder especificarlo. Pero creemos que sí, el sol y la disminución de la capa de ozono, el aumento de los rayos UVB, ¿por qué? Por toda la contaminación que existe, los alimentos rápidos, ahora tenemos una vida rápida, todo el tiempo queremos comer pronto, y entonces todo eso lleva a conservadores, todo eso lleva a que la carne se tiene que procesar más rápido, y de ahí todo lo que la gente puede entender o asumir como cosas muy coloquiales de que te produce un cáncer. Por ejemplo, en el caso de alguna pregunta que me hacen muy frecuentemente es el uso de los hornos de microondas, ¿no? Si realmente la potencialidad de un horno de microondas te puede causar un cáncer, incluso el uso de los teléfonos celulares, si las ondas que lanza el teléfono celular podían dar cáncer cerebral. Ha habido tantas cosas. ¿Y por qué cuando preguntamos, oye, pero por qué hay tantas cosas que pueden causar un cáncer? Porque no sabemos. Porque no existe realmente algo tan fidedigno. Ahora, hay factores de riesgo muy específicos. El tabaco. El tabaco es el factor de riesgo ambiental que más causa cáncer en el mundo. Aquí lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, que es la peor idea, la peor decisión de un ser humano es de fumar e insistir en hacerlo, porque literal nos estamos intoxicando todo el tiempo, el que fume y el que está a su alrededor. Claro, y el tabaco, si tú recuerdas, hace 30 años en los aviones se fumaba, sí, en los hospitales se fumaba, en los restaurantes se fumaba, son leyes que han cambiado y que seguramente lo que ha cambiado actual lo vamos a ver después, ¿no? Es decir, va a haber un cambio en ese sentido, pero las infecciones también es algo importante. Ahorita que comentabas respecto a qué programas de escrutinio tenemos en México, como tú sabes, y yo lo he repetido en muchos foros, México es un México de muchos Méxicos. Así es. Entonces, bajo esa connotación, pues obviamente México en algunos aspectos tiene una muy buena infraestructura, pero no llega a todos lados. Desafortunadamente todavía en muchos lugares de provincia o incluso en muchos lugares todavía de la Ciudad de México, del Estado de México, tenemos carencias en mastógrafos. Es un decir, mastógrafos son como los estudios de imagen que hacen una mastografía para poder detectar lesiones pequeñas que sean cancerígenas, y estos son mastógrafos de mala calidad que a veces no te dan un buen diagnóstico. El hacer bien las citologías cervicales o los papanicolaos también ha sido un poco complejo en quién los hace y en quién tiene el expertise para hacer un diagnóstico oportuno, y no solamente en hacerlo, sino en querer hacerlo como educación, como personas que viven en un país que al final tiene una tasa de cáncer cervicuterino también muy alta, ¿no? No solamente refiriéndonos al cáncer de mama. Entonces, pues obviamente los programas de educación tendrían que ser una prioridad también en los sistemas de salud. A la doctora Gaby Regalado la encuentran en el Centro Médico ABC. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos hoy en Mundo Salud. Vamos a un corte y regresamos. En la edición de julio de la revista Mundo Ejecutivo, presentamos en portada a Rodrigo Rojas Navarrete, titular del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, quien impulsa la certificación de competencias con especial atención a la población vulnerable para robustecer y mejorar el mercado laboral. En la edición de este mes también ofrecemos el ranking de los 50 mejores despachos de abogados en México, firmas que fortalecen el marco jurídico con ética para mejorar el tejido social. Los abogados hoy tienen más retos que el de desahogar la carga de trabajo jurídico que este gobierno ha puesto en marcha para marcar su sello sexenal, pues el país se enfrenta a un panorama con 94% de crímenes que quedan en la impunidad. Por ello, presentamos un especial editorial sobre el ámbito jurídico en voz de los expertos. En cuanto a la economía, Tomás Ehrenberg, director general de Grupo Financiero B por Más, analiza la recuperación de la banca con optimismo y adelanta un repunte en el crecimiento del crédito. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora y Casa, escribe una exclusiva sobre la importancia de unir a Iberoamérica para disminuir la poca inversión en innovación, falta de políticas públicas estratégicas y la gran brecha digital. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una vista al sector Femtech, donde la tecnología y el feminismo se encuentran. En adición de la economía digital, oportunidad para las mujeres emprendedoras. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales.
nos quedamos en el programa pasado platicando con José Carlos Ferreira sobre la compra de medicamentos a través de la UNOPS y acordamos que íbamos a continuar el tema en este programa porque recientemente aparecieron, José Carlos, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? La información sobre esta adjudicación finalmente después de 7 meses, casi parece parto, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuáles son los datos más relevantes de este proceso de compra? Los datos más relevantes están enmarcados en los destiempos, en la falta de contratos y en el resultado final. El resultado final, a pesar de que todavía hacen falta 40% de claves, tanto de medicamentos como de material de curación, que no han logrado ser cubiertos todavía por la UNOPS, lo que ya ha adjudicado fuera del mundo de las patentes de los medicamentos patentados, las claves de cuadro básico, de compendio de insumos para la salud, que han sido adjudicados, para sorpresa de ellos, el 97% tuvieron que ser adjudicadas a empresas mexicanas. Ah, pero eso es muy buena noticia. Eso es una muy buena noticia, porque finalmente ellos lo que estaban esperando era que la UNOPS, al hacer un shopping turístico internacional, la participación internacional iba a ensombrecer las propuestas de las empresas mexicanas. Y con esto se demuestra la alta competitividad que tiene la industria farmacéutica que está establecida en el país. Tú sabes que aquí ha estado Cristóbal Thompson de la MIF, ha estado Rafa Gual de la Canifarma, hemos estado hablando de las fortalezas que tiene la industria farmacéutica mexicana, de lo orgullosos que tenemos que estar todos por la competitividad, por la tecnología, por los millones que se dedican a la investigación, al desarrollo y toda esta duda, ¿no?, alrededor de las farmacéuticas, que tú lo decías la vez pasada. Creo que un poco el discurso fue confuso entre hablar de farmacéuticas y hablar de distribuidoras de medicamentos, ¿no?, que en realidad se hablaba de todo de la misma manera y hay una gran diferencia. Entonces, la farmacéutica es la empresa o de investigación que desarrolla patentes o las empresas que producen medicamentos genéricos. Y esto creo que para la gente es importante entenderlo. Ahora, otra cosa. Yo recuerdo antes que más del 80% de las compras del sector público, al menos en unidades, se hacían en medicamentos genéricos, ¿no? Medicamentos que ya han perdido su patente, que hay otras empresas que los producen y entonces eso hace que también los precios de las medicinas se abaraten. Ahora, en esta adjudicación, José Carlos, más allá de los medicamentos de patente, que ya esos ya están contratados y ya están comprados. Ya, ok. Ahora, de esta otra parte grandotota, que es la mayoría de las unidades, ¿cómo vamos? ¿Qué se adjudicó? Ya nos dijiste, la mayoría empresas mexicanas, qué buena noticia para todos. ¿Y qué sigue? ¿Faltaron? ¿Hay claves desiertas? Claves desiertas son los productos que a pesar de que se licitaron, pues no se adjudicaron, entonces se queda como en el limbo saber cuándo se van a comprar esas medicinas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay claves desiertas? ¿No hay? ¿Ya todo está comprado? ¿Cuándo empieza a llegar? ¿Cuándo ya no hay desabasto en los hospitales? Al no haber contratos, no hay una respuesta específica. Okay. Se están empezando a hacer esas adjudicaciones a la forma en lo que hace la UNOPS. Es decir, oye, Juana, ¿te acuerdas que en diciembre tú me ofertaste 1 millón de paracetamoles a $1? Sí, bueno, ahí te va el primer pedido por las primeras 100,000. Oye, para reactivar, tú contestas, para reactivar mi línea de producción, necesito que me digas de cuánto va a ser mi producción anual. No te lo puedo decir. Entonces, de 100,000 en 100,000 te van a estar llegando órdenes de pedido. Y a la UNOPS no le gusta firmar contratos, no le gusta comprometerse. No sé si lo sabes, pero en México tenemos 2 leyes, bueno, 3 si tomamos la electoral, pero tenemos 2 leyes que son punto de referencia y de estudio en universidades internacionales. La primera es nuestra ley de adquisiciones y la segunda es nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Nuestra ley de adquisiciones le otorga contratos con garantías a las partes. En el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, tú puedes revisar si el contrato que te está adjudicando el IMSS para proveeduría de insumos para la salud cumple con las garantías entre las partes. La UNOPS no quiere comprometerse a eso. Número 1. Y número 2, la UNOPS no quiere comprometerse a actos de transparencia. Se venden como una non-profit organization, se venden como una organización muy transparente, pero no lo están haciendo. Entonces, realmente
realmente ya decir específicamente cuándo van a empezar a llegar los productos, necesitaríamos tener un contrato que diga fechas, plazos, tiempos, entregas. Y ahora, si ese producto no se tiene definido todavía, la otra parte que falta por resolver es el de la distribución. ¿Quién va a hacer la distribución? Son más de 2.500 puntos de entrega a nivel nacional. Es muy complicadísimo. Complejo. No es sencillo, no es distribución de refrescos y pan de caja. A la Bimbo. Oye, tú, el programa pasado yo te decía, oye, ¿cuáles son los indicadores que nos demuestran que hay desabasto de medicamentos? Y yo te agregaría uno, porque a través de todo esto que tú hablabas, de los contratos, de las claves, de ciertas, de las adjudicadas, el problema es que hay pacientes, hay seres humanos diagnosticados hoy, diagnosticados hace 3 meses, 5 meses, que necesitan un tratamiento y que ese tratamiento no está disponible, no tienen las condiciones para comprarlos. Incluso hay medicamentos que están agotados en las farmacias privadas. También. Por esto que tú decías de la compra de las líneas de producción y de la compra que no se puede prever de materias primas, en donde el Estado compra más del 90% de los medicamentos que se consumen en el país. Entonces, la certeza de solicitudes es muy importante para generar la producción de los insumos. José Carlos, sabes que el tiempo en televisión es corto, pero que este es el espacio para que desde el ENIFAM nos compartan todos estos datos y esta información que permanentemente arrojan sobre la salud y que debe ser importante para todos nosotros, no solo para los que están involucrados en la industria farmacéutica, porque todos vamos a ser pacientes un día o todos hemos sido pacientes, y el sistema de salud que necesitamos y en el que queremos ser atendidos es un sistema de salud en el que los médicos tengan las herramientas, los insumos, los dispositivos y las medicinas que necesitan para curarnos. José Carlos, poco para ir cerrando, la cifra. Si tuvieras que elegir una de todas esas cifras que manejas del sector público y de todo este fenómeno que ha tenido el cambio que estamos viviendo en el modelo de adquisiciones, ¿cuál sería la cifra que tú seleccionarías como representativa del estatus de la situación? Mira, tendría que ser los precios de referencia. Hoy por hoy ya no existen. La administración actual deshizo la Comisión Negociadora de Precios. La Comisión Negociadora de Precios establecía los precios de referencia, los precios cauce, los precios de licitación y los precios de medicamentos con patente. Es difícil establecer esas cifras, esos KPIs, esos indicadores de si las compras están resultando eficientes o no, cuando tenemos un Midazolam que pudo haber sido comprado a 14 laboratorios farmacéuticos en México a 33 pesos, pero sin embargo, en compras internacionales se compró a 255 pesos en Lituania. Aparentemente es una compra exitosa, pero es con un ejercicio irreal del presupuesto público. Si no se homologan nuevamente los precios y no se establece un control sobre los precios, va a haber medicamento, pero va a haber medicamento carísimo. Y no nos dio tiempo, pero tenemos que hablar todavía de la compra de oncológicos a la Korea United Pharm. Ya te volveré a invitar. Por favor. En una sola palabra, ¿hubo ahorros sí o no en la compra de la UNOPS? No. Bueno, con esa respuesta nos vamos. Les agradezco mucho por acompañarme una vez más en Mundo Salud. Recuerden que la pandemia nos obligó a interesarnos más por la salud. No dejen de hacerlo. Yo soy Juana Ramírez y los veo en 8 días en Mundo Salud. Mundo Ejecutivo presentó